amigos, la entrevista de la semana. En ella nos place recibir a una persona de altas calificaciones dentro del sector agropecuario. Nos acompaña Modesto Reyes. Es decano de la Facultad de Agronomía de la UAS, profesor de dicha universidad por más de 35 años, investigador científico y es director de Centros de Investigación del IDIAS. Bienvenido, Modesto. Bien, muchísimas gracias, Oscar, por invitarnos a este importante programa y esperamos estar aquí para responder las inquietudes y cualquier pregunta que haya sobre el sector agropecuario y sobre la ruralidad dominicana, que son temas de mucha importancia. Así que estamos a su disposición. No, seguro, en una fuente de, yo diría, inagotable conocimiento como la que tú tienes, hay que aprovecharla al máximo. Modesto, viendo ya lo que es cercano, este martes recién pasado, 11, celebramos en el país el Día del Café. Es un cultivo que lamentablemente, producto de situaciones quizás hasta en parte exógenas, pasamos en la década de los 90, ya hace casi 30 años, de exportador a importador neto. O sea, lo que nunca creímos que iba a pasar, nos vimos con nuestra realidad de que esa fue lo que se nos dio. Y estamos saliendo poco a poco de ese lastre. Pero dentro de ese término, me gustaría oír tu opinión de qué podemos hacer para recuperar esa posición de, primero, producir nuestro café completo, que no haya que importar un solo grano, y segundo, potencializar dentro de lo posible las exportaciones. Y hacia qué mercado y cómo tú enfocas ese cultivo ahora mismo. Sí, muy bien, Oscar. Realmente para el día martes 11, que es el Día Nacional del Café, sorprende a los agricultores, a los productores de café en una situación crítica, muy difícil. Para empezar, los productores de café, yo diría, los que se mantienen produciendo café son héroes. Porque en una situación de crisis como la que existe, pues naturalmente mantenerse en esa actividad es para hombres que son o muy guapos, ¿verdad? O personas que creen realmente en la caficultura dominicana. Yo quisiera enfocar un poco qué es el café, qué significado tiene el café en términos ecológicos. Es sumamente importante porque hoy día, más que la rentabilidad del café como tal, hay que echar una mirada hacia la parte que corresponde a la función que ejerce el café en lo que es la captación de agua, lo que es la conservación del agua, lo que es la conservación de los suelos de laderas, etc. Si nosotros miramos el café bajo sombra en las montañas, pues resulta que realmente hay una serie de actividades que se dan allí, se dan situaciones. Nosotros diríamos que si el agua cayera directamente sobre el suelo, lo que va a pasar es que va a arrastrar lo poco que hay de suelo, de la capa vegetal, por el impacto directo que tienen las gotas de agua sobre el suelo y el tema de la escorrentía. Pero si vemos que los árboles de sombra son los primeros que reducen la velocidad del agua, hace que se deslice a través de sus troncos y también vaya al arbusto que es el café. Y de esa manera, ustedes saben que esto conforma toda una especie de hojarasca debajo del café y esa hojarasca se convierte en materia orgánica y allí entonces viene el efecto esponja. Ese efecto esponja nos da la oportunidad a nosotros de que se acumula el agua y va saliendo poco a poco. Por eso periodos de sequía como este que tenemos ahora, de gran impacto, y no solo en este momento, los periodos de sequía van a continuar, porque naturalmente cada vez tenemos menos árboles, nuestras cuencas hidrográficas están devastadas prácticamente. Entonces nosotros decimos que el café hay que prestarle una atención porque no es un cultivo que debe ser responsabilidad de los productores nada más, de manera exclusiva, sino que debe ser una responsabilidad de Estado, debe ser una responsabilidad de nación. Y por lo tanto, en el Día del Café se debió y se debe hacer
conciencia de cuál es el rol que juega el café en la parte alta. Tú sabes que lo primero que ocurrió fue precios bajos a nivel internacional. Sí, la depresión. Los precios bajos llevaron a los productores naturalmente a que ya no era tan rentable, pero recordarás que también el café, como el cacao, el azúcar, el tabaco, cultivos de exportación, primero tuvieron una carga impositiva muy fuerte, que en vez de incentivar la producción, lo que hacía era que desincentivaba la producción de este importante grano aromático. De los años 80. En el 82, naturalmente, se estableció uno de los impuestos más fuertes, un 36%, pero ya desde el 75 se había establecido impuesto al café y al cacao, que fue en el periodo de Balaguer, y luego ya con Salvador Roge Blanco se establece en el 82 lo que es una carga impositiva de un 36%, que era bastante. Penalizándolo lo que nos producía. Exacto. Entonces, a esto le sigue que luego entra al país, en 1989, lo que fue la roya del café. Y la roya del café que entró en ese momento era una raza relativamente benigna, hizo sus estragos, pero no fue tan fuerte. Luego llega la broca, ya en 1995 tenemos la presencia de la broca, y lo que nos hace más efecto, y un efecto devastador, con un impacto extraordinario en materia de lo que es la producción de café en el país, entonces entra lo que es una nueva raza de la roya del café. Y esa nueva raza es la que devasta. Entonces, en ese sentido, debo destacar lo siguiente, Oscar. Sí. República Dominicana tiene una baja inversión en investigación. Otros países como Honduras, Costa Rica, Guatemala, estuvieron trabajando por largo periodo sobre la obtención de variedades resistentes a la roya del café. Y de esa manera fueron sustituyendo, y al llegar esta nueva raza, que no solamente le llegó a República Dominicana, todo Centroamérica también, entonces ya ellos tenían las variedades para sustituirlas. ¿Qué tenía que hacer República Dominicana? Bueno, traer las variedades de esos países, conseguirlas para multiplicarlas y poder entonces nosotros tener unas variedades de café resistentes a la roya. Tú sabes que esos son procesos que se realizan en el tiempo, hacer una sustitución de variedades como nosotros teníamos, que es café arábiga principalmente, lo que nosotros cultivamos. Sí. Entonces, es un proceso largo, pero tiene que haber una voluntad naturalmente del Estado, del gobierno dominicano, para que esto continúe. En ese sentido, debo decirte que los agricultores, con la baja rentabilidad, con la baja productividad que tenía el café, nosotros teníamos y tenemos acá todavía una producción de 35 libras por tarea. Okay. Sí, eso es insignificante prácticamente. Pero ni siquiera eso podían conseguir los agricultores. Además, llegó un punto en el cual era más barato dejar que se perdiera el café en la parcela, porque el costo de recoger el café era más caro que lo que te iban a dar por vender el café. Entonces, yo diría que en este momento nosotros debemos ser abanderados del fomento del cultivo de café bajo sombra, porque lo único que nos protege es las montañas. Pero además, es importante esta parte, que el café es un sistema integral. No sé si tú recordarás que antes en el café nosotros teníamos los árboles de sombra, el café, pero también teníamos naranja, también teníamos guineo, teníamos limones, teníamos otros cultivos, mate zapote, aguacate, todo esto lo teníamos conjuntamente con el café. Sí. Pero además el productor tenía la gallina, tenía el cerdo, y todo esto indica que tenía había una economía circular alimentarse, ahí una economía circular, esa es la palabra. Y en términos de seguridad alimentaria, había una seguridad, yo diría, que le permitía a los productores disponer de los alimentos para el sustento de su familia. En ese sentido, esto ha cambiado totalmente. Fíjate que se ha sustituido el café por otros cultivos, y la gente cree que teniendo una cobertura forestal es lo mismo.
pero estamos hablando que el café no es un monocultivo. El aguacate, por ejemplo, es un monocultivo. El limón es un monocultivo. Sí. Y aunque de alguna manera puede proteger, pero nunca protege, nunca genera el efecto esponja que nosotros hablamos como lo genera el café. Sí. De manera que nosotros entendemos, y es un llamado que hacemos al gobierno dominicano, de que realmente, número uno, atienda la deuda que tiene con los productores de café. Hay un préstamo que se hizo que asciende alrededor de 400 millones de pesos, que era con este proyecto PROCA 2. PROCA 2 con la Alianza Francesa. Con la Alianza Francesa y con Ibagrico, la verdad, que iba a administrar esos fondos. Esa deuda la tienen los productores pendientes, aunque se ha anunciado ya 5 ocasiones, he visto que se ha anunciado que se condonó la deuda, que se va a condonar, pero lo cierto es que al día de hoy los productores siguen con el crédito comprometido por este préstamo que aparecen ellos como deudores. En ese sentido, hay alrededor de unos 15.000 productores que están en esa situación, que son pequeños y medianos productores, y que con esto lo que lo estamos llevando es que eliminen las pocas plantaciones de café que tienen, porque no pueden recibir crédito, no pueden recibir el financiamiento, ni para el café ni para otro cultivo, están estancados. El otro punto que yo diría es que realmente el país necesita un verdadero plan para el fomento de la producción de café en la República Dominicana. Tiene que haber asistencia técnica. Si nosotros miramos un poco, Oscar, la situación es complicada porque más que fomentar la asistencia técnica a los productores, nosotros lo que estamos teniendo en este momento se da esta situación de cancelaciones de técnicos del sector agropecuario, que tú lo has escuchado, y diríamos que tiene que haber una transferencia de tecnología, tiene que haber modernización en la caficultura dominicana. Seguimiento para nosotros poder ser competitivos con este cultivo. Pero este cultivo tiene que ser competitivo en términos ecológicos, en términos de nación, porque no hay mayor competitividad que tú puedas tener, que es la disponibilidad de agua. Y la disponibilidad de agua de los cultivos en terrenos de montaña, en terrenos de ladera, quien lo permite realmente es el café. Por eso nosotros también hacemos un llamado al gobierno a que se haga el pago por servicio ambiental a los productores de café. Y tú me dirás, ¿y dónde están estos fondos? Por eso te iba a decir que yo, parcialmente cuando estaba en los años, te digo ya 2006, 2008, en el CONIAF se habló de ese proyecto de ley, de implementarlo, que si lo que producen las aguas en montaña arriba son ellos, tenemos que compensarlo. Entonces lo que cobra la CA, el INAP y todas estas cosas que tienen que ver con los acueductos citadinos, vamos a coger una pequeña propiedad de todo. Es un porcentatito para que al que está produciendo eso, que no conserva eso, vamos a darle algo. Exactamente. Entonces, no. Ese es el planteamiento, pero vamos a las presas. Sí. Las presas necesitan la conservación de sus cuencas hidrográficas que están devastadas. Sí. Entonces, ese dinero... Un tercio de los lagos de la presa están llenas de cieno. Ahí se genera un dinero. Y el dinero que más se produce es con generación eléctrica. Sí. Bien, pero parte del dinero que se genera por la generación eléctrica debe ir una parte a los productores de café, que son los que tienen la plantación que potencia la acumulación de agua, la captación de agua en las montañas. Entonces yo creo que eso se cae de la mata, porque hemos vivido en este momento, todavía lo tenemos encima, una sequía con un impacto extraordinario. Las presas nuestras, vamos a decir Tavera, 50% menos del agua que tenía. Y ni hablar, Higüey, Aguacate se han reducido significativamente. El Gran Santo Domingo lo siente profundamente porque no le está llegando agua. Los barrios de la capital pues realmente no tienen agua, y en la provincia también se da la misma situación, sí, pero esa agua ha sido reducida también para el sistema de riego. Y deberíamos nosotros de prever
que si continuamos con esta situación de no proteger las cuencas hidrográficas, de no colocar los árboles forestales en el lugar donde va, porque decimos a diferentes alturas, nosotros podemos tener un segmento que es para la siembra del café, sí, pero más alto nosotros tenemos que tener lo que son los árboles maderables y forestales para lo que es asegurar la protección de esa cuenca, que continuemos produciendo el efecto esponja más arriba todavía, que nos permita. Si nosotros vamos a la cordillera central, bueno, todavía tenemos ese bosque húmedo que se puede mantener, tú subes por Casabito, y tenemos nosotros que potenciar esto, Valle Nuevo, que es fuente de agua, también tenemos nosotros que potenciar, madre de las aguas, potenciar toda esta parte, madre de las aguas, como se conoce. Pero volviéndote al café, yo quisiera que tú visitaras en algún momento la cordillera septentrional, todo lo que es Villatrina, las montañas ahí de Salcedo, San Francisco de Macorís. Y ahí no hay café, Oscar. Eso prácticamente son muy pocas las plantaciones que han quedado y naturalmente que eso impacta negativamente lo que es la conservación del agua. ¿Qué es lo que pasa cuando no existe esta cobertura forestal? Que se habla de que nosotros en café es alrededor de un 14%, 7-14% desaparece definitivamente. Pues nosotros estaríamos en serios apuros en el país, porque las personas son muy dadas a corte de árboles, a corte de las plantaciones. Y por ejemplo, con el café se da una situación particular y es la migración hacia otro cultivo. Por ejemplo, en toda la parte sur hemos visto cómo ha prosperado la siembra del aguacate y nosotros no nos oponemos a la siembra del aguacate. Se puede sembrar el aguacate, pero tiene que haber una combinación conjuntamente con el café de manera que pueda haber coexistencia, que haya el efecto mosaico, que tú tienes una plantación de aguacate aquí pues, rodeada por plantaciones de café. Eso es lo que debe ser, no eliminar todo el café. Entonces, ese sistema nosotros tenemos que implementarlo y por eso yo digo que el tema del café hay que ponerle mucha atención y que es un tema de Estado ya. Nosotros tenemos una institución como es el Indocafé, que realmente no puede hacer nada, está de brazos cruzados. No hay recursos. Nosotros decimos que Indocafé apenas el dinero que puede disponer para el pago de los empleados, el cuidado, si le alcanza. Mucho menos le va a alcanzar para llevar a cabo un plan de fomento de variedades resistentes y tiene muy buenos técnicos. Bueno, yo creo que nosotros debemos decir desde aquí que realmente a instituciones como esta se le dé el apoyo que corresponde para que puedan hacer el trabajo. De hecho, el pago de servicios ambientales, Indocafé jugaría un papel de primera, importantísimo, porque es la que tiene que ver directamente con esto y a través de Indocafé deberían recibir los productores los beneficios que se requieran por el tema del pago de servicios ambientales. No, seguro. Te voy a decir ya concluyendo con esa parte que queremos abordar otros temas de mucha importancia. Claro. Sé que tenemos ahí un nicho con todo eso que tú mencionas, pero también la parte comercial de explotar los cafés de altura de alta calidad. Y es una cosa que yo he mencionado aquí ya en decenas de veces, creo que no sé si me voy a cansar de mencionar o de esto, pero hay que seguir repitiendo. Pero nadie ha reaccionado, la autoridad de los últimos 4 o 5 gobiernos, en que tenemos un potencial con el café, en el sentido de que nuestros productores, la mayoría, no usan fertilizantes, ni pesticidas, o sea, son potencialmente productores orgánicos, claro, que con un poquito de adecuación en un año ya tú lo puedes tener certificado. Claro. Y con un café de altura, orgánico, tú sabes el plus que se da eso por los mercados internacionales, que ahí que tenemos que entrar. Sí, yo creo que es una parte de mucha importancia. Ya el país tiene explotación de aquellos nichos, como son los cafés especiales, ese café gourmet que sale de lugares importantes del país, tal es el caso de Polo, Barahona y otras zonas del país, donde ya está calificado el café y decimos nosotros que esa
tal como tú dices, debe ser una línea de explotación de nosotros colocar en esos nichos de mercado cafés especiales. De todas formas, Oscar, lamentablemente el país pasó, como tú bien has dicho, de ser un país exportador de café. Nosotros exportábamos cerca de 34 millones de dólares. Y hoy en día nosotros somos importadores netos, es decir, un 90% era exportación antes y un 10% era importación. De manera que hoy se invirtió más del 80% del café que se utiliza en la República Dominicana es importado y apenas nosotros estaríamos exportando alrededor de un 10%. Debo decirte que una cosa importante del café en la República Dominicana, en el tiempo que tú tienes, tú has visto que el café ha bajado de precio en los mercados, aquí en el país. Nunca baja el café. No. Tú vas a los supermercados y al revés, lo puedes encontrar un poco más alto. Sí. De manera que también los productores de café son los que se penalizan porque quienes le compran el café para procesarlo, pues realmente no se le paga el precio justo que deben de tener. Yo soy un consumidor de café, que digo lo siguiente, todavía no he aprendido a tomarlo sin azúcar, debería ser tomarlo sin azúcar, sí. Que así es como los grandes tomadores de café toman el café. Para captar el café, el aroma, el sabor, por ahí es que se puede registrar. Sin embargo, como soy consumidor de café, te puedo decir con toda seguridad que no he visto nunca que el café local haya bajado, aún pagándoles los precios más bajos al productor. De manera que ese es un tema también que hay que, o los productores entran en el tema, se asocian y entran en la torrefacción, que ya ha cambiado. Ya hay varios grupos, visto que antes tú veías una sola marca prácticamente que predominaba en el mercado, ahora están entrando varias marcas que aunque sea con baja participación, pero están entrando, y yo creo que ahí se muestra una tendencia interesante de cuál es la dinámica que está tomando el café en la República Dominicana. De manera que alguna esperanza se abre, pero recalcar, Oscar, que el café es agua. Y por ese lado nosotros tenemos que decir que tenemos ese compromiso de nación de mantener las plantaciones de café a como dé lugar. Sí, Modesto, pasando a otro tema que es de tanta importancia, que ya está vigente hace varios meses en el país, que es la sequía estacional que tenemos, pero yo te lo pongo contra los incendios forestales recientes, porque la gente quizás no ve la correlación así rápida, pero vamos a analizar esto. Esos 100 kilómetros más que se nos perdieron de bosque por incendio en los últimos 30, 45 días. Sí, los incendios forestales siempre han estado presentes, ¿verdad? Sí. Es un tema que el país no lo ha atendido con la debida. Es decir, que bomberos forestales, nosotros contamos con apenas 200 bomberos forestales según ha indicado el Ministerio del Medio Ambiente. Nosotros deberíamos tener un cuerpo más especializado, ya con una muy buena... De hecho, se dan determinadas coordinaciones que son un poco fortuitas, pero no está establecido como tal que el Ministerio de Defensa, por ejemplo, pudiera participar también, que en muchos casos ayuda, ¿verdad?, al tema de los incendios forestales. Pero lo peor de todo esto es que los periodos de sequía se aprovechan, y lo aprovechan personas malintencionadas, naturalmente, y como ocurren incendios y es favorable la época para que estos incendios ocurran, pues algunos tienden a incentivarlo, tienden a motivarlo porque o quieren urbanizar algunas áreas. Dicen que de cada 10 incendios, 9 son provocados por el hombre. O quieren practicar el conuquismo, que la gente dice, pero por ahí se van grupos que son de interés, que son más que el conuquismo. Entonces, realmente a nivel del bosque que nosotros debemos conservar en la República Dominicana, nosotros tenemos que tener mayor cantidad de guardaparque, guardabosque. No puede ser que de un cambio de gobierno a otro se afecte, ¿verdad?, esa matrícula de personas que trabajan haciendo una labor tan importante como es cuidar el bosque.
Y yo diría que un Ministerio de Medio Ambiente en esa parte necesita mayor inversión. Yo te podría decir, Oscar, que nosotros tenemos una situación en el país. Todo el tema de la producción de lo que es seguridad alimentaria, yo diría que está relacionado con el Ministerio de Agricultura principalmente, pero mucho de todo esto está relacionado con el Ministerio del Ambiente y no tienen el presupuesto que le corresponde. Y de ese tema yo creo que nosotros debemos de hablar y mirar de que debe tener, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tenía un presupuesto en el año 2022 de alrededor de 19 mil millones de pesos. Sin embargo, 2023 está corriendo con un presupuesto de alrededor de 15 mil millones de pesos. Eso realmente nos deja a nosotros un cuestionamiento de cómo es que un ministerio que tenga que ver con la seguridad alimentaria esté en esa situación. Entonces, para que el Ministerio de Medio Ambiente pueda atender diferentes actividades que desarrolla, tiene naturalmente que contar con un mayor presupuesto para que permanezcan aquellas actividades. Más bomberos forestales, bueno, necesitamos un poco más de recursos para una actividad que es necesaria. Y guardabosques, guarda también las dos cosas. Que no es realmente un gasto que decimos que el país está haciendo una mala inversión, es una verdadera inversión. Conservando el país, señores, y que tenemos el espejo frente a nosotros y no nos queremos dar cuenta. Haití, señores. Claro. La deforestación de Haití, que ya hay parte del territorio que ha sido declarado por la ONU por inviable, no recuperable, a eterno. Así es. Y entonces vemos eso y no somos capaces de reaccionar. Usted no ve cómo un Ministerio de Medio Ambiente, ante esa situación de incendio, lo que dice que se prohíbe durante un mes la quema de incendios con permiso. O sea, como que eso es bien, pero que vamos a aguantar un mes para que después sigan quemando. O sea, es que aquí no puede, un día no se puede en el año. Es que absoluto, es una penalidad máxima, 3 meses de cárcel. Siembra 10.000 plantitas de caoba cuando usted sea atrapado. Cuando hagan eso con 5 o 6 y se riega la boya, yo estoy seguro que va a reducirse mucho la intención de querer encender fuego. Si hay una vigilancia también, porque todo tú tienes que amarrarlo. Tú tienes que hacer eso, pero tienes que tener la vigilancia, que el otro sienta que hay vigilancia. Naturalmente que tú tienes que desarrollar todo un plan de educación en el país, pero en lo que la persona se concientiza, hay que ejercer la autoridad. La mano dura. Tiene que ejercerse, es decir, aquella persona que muchas veces se sabe quiénes son los que están haciendo labores de quema y tumba de árboles forestales en el bosque, pues hay que actuar con mano dura. Las influencias políticas, las influencias empresariales tienen que desaparecer. Aquí todos tenemos que ser iguales para conservar lo que se llama el agua que requiere la República Dominicana. Que el agua, la gente piensa, Oscar, que nosotros tenemos agua en demasía, pero el agua es la que cae. Sí. Y somos una isla conjuntamente con Haití. Y como tú bien lo decías, ya en Haití la foresta se habla de que apenas queda un 2%. En República Dominicana se plantea que hay 37.7% de cobertura forestal. Se plantea que hay muchos más, pero algunos son conservadores. Ahora con todos estos incendios... Bueno, hay una parte de adultos pequeños, porque allá hay 3 grados o 4 de altura de bosque. Entonces, en ese sentido, yo pienso que nosotros estamos en una situación de que el país debe tomar todas las medidas posibles para que estos incendios no sigan ocurriendo de manera... Oye, lo que ocurren de manera natural tenemos que buscar la manera de cómo atenderlo. Pero no es justo, caramba, de que nosotros tenemos que gastar más dinero para apagar fuegos que son provocados, que son intencionales y que todo el mundo lo conoce. El Ministerio de Medio Ambiente sabe quiénes son. Y como bien tú has dicho, no son este tipo de medidas de que vamos a prohibir la quema. Pero no, tú lo has dicho muy bien. ¿A quién se la estamos prohibiendo? Pero no tienen la ley en la mano, que lo único que tienen que hacer es aplicarla.
la 6400 tiene todo, la ley de medio ambiente tiene todo por dentro. Y yo creo que lo que tiene que hacer el Ministerio de Medio Ambiente es usar aplicar las medidas que debe aplicar. A eso se le suma todo el tema de la explotación indiscriminada de los cauces de los ríos. ¿Cómo lo estamos trabajando? Eso es otro tema ya de... Es un tema agua que realmente que yo me gustaría que habláramos del tema agua porque es un tema sumamente importante. No, claro. Ya en otro programa vamos a tener que hacer porque son tantas las cosas, pero Modesto, en los minutitos que nos quedan ya para concluir la entrevista, háblanos de un poco de la visión tuya de la agropecuaria nacional, la obsolescencia que tenemos con las leyes, la capacitación de personal técnico. Son tantos temas, pero trata de resumir en 3 minutos. Sí, Oscar, yo quisiera aprovechar quizás estos minutos para hablar un poquito de ERECAFTA y su impacto en la República Dominicana. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos, y ha sido un caso muy sonado, el tema del arroz. Sí. Para 2025, enero de 2025, hay desmonte total del arancel para el arroz, de manera que podrá entrar de manera libre. Esto significa que muchos de los productores de la República Dominicana, productores de arroz, desaparecerán, aparentemente. Y yo debo decir que realmente el cultivo de arroz no debe desaparecer. Otro tema de Estado, lo que se conoce como soberanía alimentaria, está ahí. La pandemia nos lo puso de ejemplo. Sí, nosotros se cerró el mundo se cerró y por tanto prácticamente un año. La República Dominicana, si no hubiese tenido una producción local, pues a nosotros se nos hubiese hecho muy difícil sostener lo que es la seguridad alimentaria. Entonces, nosotros somos partidarios de que el gobierno debe responder, el Estado dominicano debe responder con medidas diferentes. No es que por el libre comercio, no, nosotros debemos mantener y buscar medidas que protejan a los productores, aún porque lo hace Estados Unidos. Estados Unidos para los productores de arroz tiene los subsidios que se los mantiene. Entonces nosotros tenemos que buscar otra manera de cómo ayudar a los productores sin caer en la ilegalidad del acuerdo de libre comercio, pero tenemos 1000 formas de cómo ayudar a los productores de la República Dominicana. Hay temas muy sencillos, por ejemplo, la productividad en el arroz nosotros la podemos incrementar, significa, pero se necesita tecnología. Nosotros tenemos un caso con los pequeños productores, los reformados, que hay una gran cantidad, más del 45% del arroz lo producen esos pequeños productores, pero con el minifundio nosotros tenemos que buscar una manera de resolverlo, porque tenemos que ir a escalamiento, tenemos que ir a la asociatividad de esos productores, tenemos que ir a que esos productores se integren naturalmente. De manera que es un tema que necesita más tiempo, Oscar, pero de alguna manera quisiera decir que es un punto importante. Lo otro que tenemos que actualizar, el tema de las leyes y normas que tienen que ver con el sector agropecuario. Nosotros lo hemos dicho en otras ocasiones, de que estamos viviendo con leyes tan atrasadas que tienen más de 50 años y que nosotros hoy día en este escenario de globalización, pues realmente no nos permite trabajar atado de la mano con todo esto. Y cerrar con esto, Oscar, necesitamos más recursos humanos en el sector agropecuario y necesitamos mayor cantidad de infraestructura en el sector agropecuario. No es posible que los laboratorios nuestros no puedan tener la capacidad para diagnosticar la presencia de un patógeno que esté aquí en el país, porque no estén dadas las condiciones, primero en recursos humanos y segundo en infraestructura. Tenemos muy buenos técnicos. Y tantos cientos de millones que hemos gastado en eso. Y algunos laboratorios, pero no tienen las condiciones. Nosotros necesitamos laboratorios certificados que realmente a través de las diferentes normas y que cuando se emita un resultado de acá del país tenga el respeto, ¿verdad? Porque es un laboratorio certificado. En lo que yo lo puedo decir, lo he repetido otras veces, la peste porcina africana fue un ejemplo. Ahora la segunda vez cuando no llega,
pues realmente, ¿qué ocurre? Hay que esperar que el diagnóstico se haga fuera del país. La primera vez que nos llegó con menos herramientas se diagnosticó aquí, fue en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que se hizo el diagnóstico, el profesor Hansen, que estuvo trabajando conjuntamente con Ana Silvia Reynoso y otros profesores de esa área. Aquí esperamos que tuviera medio país. Oye, cuando se diagnosticó, el diagnóstico fue correcto. Entonces, en este momento nosotros no pudimos hacer eso. ¿Y cuántos años han pasado? Estuvimos hablando que la peste porcina africana entró con el gobierno de Guzmán, ¿verdad? Sí. Y se tomaron... Finales de 79, 80. Y se tomaron las medidas que correspondían en ese momento. Hoy día estamos en una situación bastante delicada con la peste porcina africana, porque en vez de resolver el problema, se acrecenta cada día, porque cada vez tenemos menos cerdos. Nosotros de 110,000 madres que teníamos aproximadamente en el país, hoy en día se ha reducido en más de un 50% la población. De manera que de una genética importante que nosotros teníamos en cerdo, pues la hemos ido perdiendo. Entonces, hay que dedicarle recursos, hay que aumentar ese presupuesto del Ministerio de Agricultura. Ese presupuesto no corresponde con lo que un país tiene que hacer en materia agropecuaria. Un país con un potencial agropecuario extraordinario que podemos hacer. Y lo otro que te puedo recalcar es que tenemos que invertir más en lo que son las investigaciones agropecuarias. Sin eso no hay posibilidad de que haya un verdadero desarrollo del sector en la República Dominicana. Bueno, Modesto, quisiéramos seguir tratando tantos y variados temas contigo, pero el tiempo nos castiga. Sí. Gracias por tu participación, para poder seguir contando con tu participación en el programa para edificar y educar a este país sobre la realidad de la agropecuaria dominicana, que tome conciencia y que esto pueda generar acciones de quienes tienen que tomarlas para que cambiemos el curso de las cosas y podamos tener un mejor destino. Muchísimas gracias, Oscar. Yo me siento como en mi casa aquí en tu programa, de manera que siempre estaremos a la disposición y siempre estaremos a las órdenes cuantas veces nos necesiten. Muchísimas Igual gracias. Nosotros cuando necesite nuestro apoyo en difundir novedades, ideas, planes y proyectos, pues está en un espacio para ti. Cómo no. Muchas gracias. Bien. Amigos, gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Descansen y buen fin de semana.